Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas que comentaros y de todo lo que vamos a hablar en este vídeo va a estar detallado en la descripción por si te quieres saltar algún tema. Desde unas palabras que ha dado Fernando Alonso, la situación crítica por la que también está pasando Red Bull y la desvela Max Verstappen, Ferrari, Mercedes, el formato al sprint que ha sido confirmado, las carreras que lo tendrán la próxima temporada y muchísimo más. Todo eso os lo vamos a contar y vamos a arrancar por las propias palabras que os hablamos de Fernando Alonso, que han sido interesantes con respecto a la situación actual de Aston Martin. Después de un rendimiento algo mejorado en el pasado Gran Premio de Silverstone, donde también estuvo condicionado gracias a la aparición de ese alerón delantero que ya es flexible como el de sus rivales, que por cierto he visto mucha gente hablando de esto en redes sociales y decían, pero eso no se lo prohibió a Aston Martin el año pasado, y efectivamente, pero este año por lo que sea no han decidido prohibirlos, lo tienen ya dos equipos también en la parrilla, que es Mercedes y que es McLaren, y parece que Aston Martin está trabajando en él. Ya lo habría introducido y con el objetivo de seguir progresando para que tenga mayor impacto también, que sea más beneficioso, pues como ha conseguido hacer Mercedes, que la primera carrera en la que lo llevó no mejoró tanto, que fue Mónaco, pero a partir de entonces sí que han ido consiguiendo dar progresos hacia adelante. Eso es lo que pudimos ver en Silverstone y además era el mejor resultado que habían tenido de las carreras recientes, que veníamos de un triplete que había estado siendo bastante duro en estas dos últimas carreras, que habían sido España y especialmente Austria, que por el momento ha sido la peor carrera de Aston Martin. También os digo que va a ser complicado que haya una carrera que sea peor, no porque crea o no que va a mejorar Aston Martin, sino porque es que ya era de los últimos equipos, entonces es complicado hacerlo peor que en el Red Bull Ring. También eran unos circuitos de los que se adaptaban peor, pero comenta Alonso también algo interesante acerca de estas palabras que habla sobre la situación, sobre el rendimiento que pudieron demostrar en Silverstone. Habla de que es una motivación para la siguiente carrera y además que hubo una reunión en Aston Martin después de Austria. Yeah, I think we understood few mistakes that maybe we made in Barcelona and Austria. We regroup after Austria, and we wanted to do definitely better in our home Grand Prix in front of our employees, our factory here. So yeah, happy with 7 and 8 for the team. It's a good boost into Hungary Spa. So yeah, much better weekend. Y esto es interesante, hemos visto esas palabras de Fernando Alonso en las que habla de los errores propios que ellos han cometido en Barcelona y Austria. Eso hemos visto también otras palabras que dijo, que lo que comentaba era que era una pena las últimas carreras porque habían tenido peores resultados por su propia culpa, por haber cometido errores, y que ya luego a partir de ahí se reagruparon tras Austria para ahora tener un mejor Gran Premio de casa delante de su afición, delante de sus empleados, y lo acabaron consiguiendo, algo que es una motivación para las siguientes carreras y que será mejor. Es interesante esa reagrupación porque estas palabras, esa reagrupación o esa reunión que ha habido llega después de que ya han estado hablando de lo de Hungría, ya han estado hablando de que han entendido mejor los problemas, que a ver, una cosa es haberlos entendido y siempre se puede intentar entender mejor, conseguir mejores entendimientos, pero bueno, ¿no? Que ya nos habían dicho que eso había ocurrido, para que esta reunión y que la destaque ahora como importante para poder tener un mejor rendimiento. Bueno, pues porque esto ya no va solo acerca de el hecho del rendimiento del coche, sino que Aston Martin, ya no por el propio rendimiento en sí, sino lo que digo es que Aston Martin ha demostrado en los últimos grandes premios, bueno, pues ser, en los últimos años de por sí incluso, ser uno de los equipos que más le está costando cuando introducen mejoras, les fallan, no consiguen funcionarlas, luego a lo mejor consiguen incluso ir optimizándolas, pero de primeras no lo hacen, no hacen las estrategias idóneas, correctas, siempre hay algún fallo, que por ejemplo en Silverstone hubo un mini fallo, pero fue de Alonso, no fue de Aston Martin, que incluso Aston Martin iba a hacer una doble parada en ese sentido. Bueno, pues son muchas cosas, ¿no?, en las que Aston Martin hemos visto que era un equipo que estaba un paso por detrás, y ahí es lo que habla también el propio Alonso, ¿no?, de esos errores que han cometido en Barcelona y en Austria. Dos circuitos que iban a ser duros para ellos con el monoplaza actual, dos circuitos que ya avisaron antes de llegar que no iban a tener mejor rendimiento, pero dos ocasiones, dos grandes premios que seguramente el resultado que han tenido era peor por errores que ellos mismos han cometido. Entonces, que esa reagrupación que tuvieron después de Austria, sobre todo con el enfoque de vamos a hacer un mejor Gran Premio de Gran Bretaña, lo mejor posible, desde luego que ha quedado demostrado que ha sido efectivo. Y desde luego es que en esas últimas carreras, incluso en Barcelona y en Austria, seguramente Aston Martin, si lo hubiera hecho todo bien,
podrían haber sido en todas el quinto coche, porque siguen siendo ese quinto coche. Lo único que tiene que, obviamente hay que mejorar, porque no es lo que quiere de por sí Aston Martin y lo que queremos, queda mejorar para poder pelear por podios y demás, pero por lo menos hay que ser ese quinto coche que ni siquiera estaban siendo capaces de conseguir en las últimas carreras. Y si consiguen ir optimizando las estrategias, consiguen optimizando su rendimiento, el conseguir sacar el mejor setup posible, pues eso es importante. Eso es algo que han destacado en varias ocasiones, que lo están consiguiendo ir mejorando. Eso es algo que con la llegada de nuevo personal del que os hemos estado hablando recientemente, porque se está sonando muchas informaciones, va a ser positivo también, porque vendrá personal que tiene mucha experiencia en muchos otros equipos, así que veremos si finalmente Aston Martin consigue mejorar en este sentido. Un equipo que sí que ha logrado mejorar, dar pasos hacia adelante gigantescos, es el equipo Mercedes. Ya os hemos hablado en el anterior vídeo, pero si queréis os lo recuerdo un poco, aunque toda la información desgranada la podéis encontrar en el primer vídeo del día de hoy, pero ya nos han hablado de que va a haber más mejoras, de que están muy contentos, y es que es normal. El rendimiento que ha estado teniendo Mercedes recientemente ha sido muy alto, especialmente desde la introducción de ese nuevo alerón delantero flexible, pero al final el alerón delantero flexible no es lo que te ha dado el beneficio. No es lo que consigues, metes ese alerón delantero flexible y pasas a estar peleando por victorias, sino que es lo que te da un balance para que luego todo lo que han ido introduciendo les ha funcionado. Y ahí está el punto. Mercedes introdujo el alerón delantero flexible en Mónaco y no estaba peleando por las victorias. Y Hamilton, que no lo llevaba porque solo lo tenía un piloto, no estaba muy lejos de Russell. Pero luego en Canadá llegaron mejoras y ahí ya han ido consiguiendo dar esos progresos. Entonces eso lo han estado teniendo el equipo en el caso del equipo Mercedes, y han reconducido un poco la situación, porque empezaron también bastante mal, empezaron al nivel de Aston Martin. Que esto o puede hablar o muy bien de Mercedes o muy mal de Aston Martin. Empezaron al nivel de Aston Martin, un pasito por delante. Sí, un pasito por delante, sobre todo en carrera, pero daba igual, Alonso se ponía por delante de los dos. Recordad el Gran Premio de Arabia Saudí, el Gran Premio de Australia o el Gran Premio de Japón, y el Gran Premio de China, que son grandes premios en los que estaba quedando por delante, aunque incluso el coche fuese un escaloncito por delante, entonces aún así no te era suficiente, y ahora están peleando por victorias. Entonces han conseguido reconducir la situación, y Russell ha hablado maravillas de lo que están consiguiendo hacer, sobre todo después de un Gran Premio de Silverstone que incluso él tuvo que abandonar por un problema que tuvieron con la bomba de agua, pero que aún así considera que el rendimiento del coche está siendo muy bueno y van a poder seguir peleando por victorias. Es increíble. Teníamos el coche en circunstancias normales de conducción para ser primero y segundo. Estamos claramente de vuelta y creo que ahora lucharemos por victorias en carrera más a menudo. Y una cosa que me he parado yo a pensar cuando también he leído estas palabras de Russell es: Mercedes lleva más victorias que McLaren, que entendemos que ahora mismo Mercedes no es mejor coche que el McLaren, pero es que llevan más, por mucho que fuera la de Austria, pues por consecuencia del golpe y demás, llevan más victorias que McLaren en sí. Y si consiguen seguir progresando, estar más cerca, y luego dependiendo del circuito, habrá circuitos que estarán mejor y peor, desde luego que Mercedes creo que sí que es un rival que en este sentido va a poder meter mucha salsa en el juego en sí, porque McLaren está pecando de inexperiencia, lo estamos viendo. McLaren está pecando de no saber exactamente qué es lo que tienen que hacer, de no ser los mejores fuera de pista. En pista están siendo los mejores, el coche está siendo el mejor, pero fuera de pista, en esa elección que tienen que tomar, tampoco están siendo los mejores, pues como Aston Martin, ¿no? Pero es normal, no tienen esa experiencia estando en la zona alta. Desgraciadamente McLaren, pese a ser un histórico, porque es que llevaba muchos años sin estar ahí. Mercedes sí, así que a ver si Mercedes, por ejemplo, ese mismo Gran Premio, aunque en seco estaban teniendo ese ritmo para poder estar ahí, en mojado no, y si por el ritmo en mojado, por las vueltas que hubo ahí, seguramente si McLaren hubiera hecho todo perfecto y hacer la parada en el momento perfecto y demás, no habría habido oportunidad para Mercedes. Pero como no lo hace McLaren y si Mercedes es capaz de hacerlo, Hamilton y Verstappen paran en la misma vuelta exactamente. Pues es por lo que al final consiguen también luego ganar. Así que veremos qué es lo que puede hacer Mercedes, que también puede entrar en esas batallas por las victorias y puede hacer que todo sea aún mucho más interesante. Pero después de haber hablado de un equipo que sí que ha logrado dar pasos hacia adelante, que sí que ha mejorado bastante, nos vamos a ir a los dos equipos que más ahora además en la zona alta se está notando que no han conseguido progresar. Y estoy hablando del primero, de Red Bull, con un Max Verstappen que post carrera fue bastante sincero hablando sobre la situación de Red Bull y concluye diciendo: veremos la próxima carrera, pero tenemos trabajo por hacer.
I mean, most of the races lately, we haven't really been that quick in the race. I mean, we managed to win a few, but I think just by making good calls and stuff, putting ourselves in the right place. But yeah, we have work to do. We know that, and we'll see next race. Y es que Red Bull, la verdad que lo que dice tiene razón, del hecho de no han tenido el mejor coche desde Miami y han ganado carreras por estar en el lugar correcto, por hacer las cosas bien, como decimos en el caso de Mercedes, y por errores de McLaren. Porque después de Miami gana Imola. En Imola Verstappen no tendría que haber hecho la pole, la hace por conseguir un rebufo de Hülkenberg. Y encima luego en carrera acabó recortando la distancia que consiguió crear. A principio de carrera se escapa siempre el Red Bull, pero luego por la degradación y con bajo combustible funciona mejor el McLaren. Y ahí se acercó mucho y no acabó consiguiendo llegar. Aún así no consiguió adelantar, pero se quedó a 7 décimas en el caso de Norris. Después tuvimos Mónaco, que Verstappen es el primer Red Bull y queda sexto, ese es el nivel. Canadá consigue ganar haciendo una vuelta estratosférica para simplemente empatar con Russell literalmente, y consigue ganar gracias al safety car, que Norris tenía una ventaja de 15 segundos, que los reagrupó, encima ese safety car provocó que saliese por detrás y todo eso acabó beneficiando a la victoria de Verstappen. Después de Canadá ya tenemos España, que es error estratégico de McLaren, además de por quedarse detrás de Russell mucho tiempo, Austria y luego esta. Quiero decir que es que no están ganando todas las carreras, no están teniendo el coche realmente casi en ninguna de ellas, y desde luego es una situación compleja porque lo que ha ido trayendo Red Bull no ha funcionado. Red Bull llevó mejoras en Imola, Red Bull llevó mejoras en España, Red Bull va a llevar mejoras en Hungría y veremos las de Hungría, pero no han funcionado, y este mismo año han estado teniendo una etapa de dominio al principio de temporada. Hasta Miami dominaron. Después ya de Miami no ha sido el caso. Así que, como él dice, verán las próximas carreras, pero él ya avisa que tienen que mejorar, que tienen que trabajar, porque ahora mismo están muy atrás. Y otro equipo, y este sí que ha sido además un impacto mucho más grande, ha sido Ferrari. Red Bull, por lo menos al tener ese dominio, con la mejora que han dado los rivales, sigue estando ahí, pero Ferrari ha pasado de ser el segundo claramente a estar ahora mismo siendo cuarto, porque no han estado funcionando las mejoras. Desde Imola han ido creando problemas, pero ya sobre todo el nuevo fondo que trajeron en España ha sido lo que lo ha fastidiado todo. No es un coche más lento el de España. Bueno, es más, si pusieras ahora el coche de principios de año del Ferrari, sería más lento seguramente que los coches actuales, pero encima el problema es que además genera una serie de problemas que eso les acaba lastrando, que es sobre todo el porpoising. En circuitos de alta velocidad, que son la gran mayoría, van a seguir teniendo estos problemas. Donde no lo van a tener va a ser en circuitos del estilo Mónaco. Hungría siempre se dice que es un Mónaco sin muros, pero no es exactamente tampoco como Mónaco. Mónaco es un circuito muy característico y que al final es casi todo curva de velocidad baja, es que hasta la propia recta llega a ser una velocidad muy alta, es que casi no se llega ni a poner octava marcha, ese es el nivel. Pero ahora el Ferrari está generando porpoising, que el porpoising ya no es solo que te perjudique del propio rebote en sí, sino que te genera primero inestabilidad en esa curva, por lo que no la haces de la misma manera, y te genera mayor desgaste, te calientan los neumáticos y te genera mayor desgaste. Entonces están teniendo ese problema que vamos a ver ahora, ya lo han anunciado, esto lo confirma Roberto Chinchero, información desde motorsport.com, Motorsport Italia, que en este último Gran Premio de Silverstone llevaron la especificación de Imola, no la de España, no las últimas mejoras, sino retrocedieron a la de Imola. En el caso de Hungría van a llevar la especificación de Barcelona, porque ahí no van a sufrir tanto de porpoising, así que sí que lo pueden llevar, pero luego en Spa, con la recta tan larga además que las rectas tan largas que hay y demás, sí que van a volver a llevar la especificación de Imola, porque hay riesgo de porpoising. O sea, ese es el nivel en el que está pasando ahora mismo Ferrari, ¿no? Con estos problemas que les han generado unas mejoras que recordad que ellos hablaban maravillas de lo que iba a venir en Imola, una especificación 2.0, y desde luego decían ellos de pelear por el título y no están ahora mismo cerca. Aún así, Frédéric Vasseur no se lleva las manos a la cabeza con esta situación por la que está pasando el equipo Ferrari. ¿Esto por qué? Bueno, lo que él dice es que le recuerda bastante a una situación que les pasó también el año pasado. El año pasado empezó Ferrari bastante mal, empezó Ferrari siendo el cuarto equipo, superados por Mercedes, aunque con Mercedes estaban más o menos ahí, y por Aston Martin les superaba bastante. Mercedes consiguió progresar rápidamente, pues como les ha pasado este año, pero Ferrari se estancó. Se fue acercando a Aston Martin porque Aston Martin fue yendo para atrás, pero es que McLaren les pasó por la derecha, entonces me mantuvieron como el cuarto equipo.
Y lo que comenta ese año es que además en un momento muy similar al de este, también en Silverstone, Budapest y Spa, tuvieron un rendimiento bastante malo y Zandvoort, que eso es verdad, eso fue así, Zandvoort lo utilizaron para recopilar datos, fue un fin de semana nefasto también, pero lo utilizaron para recopilar datos y a partir de ahí también es verdad que justo las carreras siguientes coincidieron que eran un circuitos mejores para ellos, como fue Italia y como fue luego además Singapur, que fue la carrera que consiguen ganar y Sainz hizo 2 poles seguidas, pero fueron circuitos que les fueron mejor, pero después de Singapur se viajó a Japón. Japón era un circuito que en teoría al Ferrari le habría costado bastante e incluso estuvieron por delante de Mercedes y luego en ese final de temporada recordad que estuvieron acercándose a Mercedes, que acabaron a 3 puntos de Mercedes en el campeonato del Mundial de Constructores. Así que por ese motivo es por lo que no se lleva las manos a la cabeza, porque están ahora, según comentaba Ser, lo han hecho ya en Silverstone, recopilando la mayor cantidad de datos posibles y el objetivo es pronto conseguir recuperar, conseguir entender cuál es el problema y solucionarlo y así ya sí poder volver a pelear en un mejor puesto. Es difícil decir esto después de los resultados recientes, pero creo que hemos dado un paso adelante en Silverstone, al menos en el aspecto técnico. Entendemos mucho mejor la situación el domingo por la tarde que el viernes por la mañana, y esto creo que es alentador para la última parte de la temporada. Seguro que el resultado de hoy no es ideal, pero comprometimos todo el resultado de ayer que más da el que hoy. Creo que tuvimos exactamente la misma situación el año pasado, casi en la misma fecha de la temporada. Silverstone, Budapest, Spa, y nos paramos en Zandvoort para hacer un análisis completo de la situación y tuvimos una buena recuperación porque las semanas siguientes estuvimos allí. Lo que es duro en esta situación es que cuando tienes un problema no tienes un test adecuado para solucionarlo o al menos para entenderlo. Y es bastante difícil como equipo a veces comprometerse o sacrificar una sesión de viernes cuando sabes que estás perdiendo un poco de tiempo durante el fin de semana. Y decir, ok, olvidémonos de los libres 1, libres 2 y centrémonos en el medio plazo. Créeme, esta decisión como equipo es muy difícil porque empiezas el fin de semana y fue aún peor en Silverstone con el clima. Significa que nos ponemos en una situación difícil, pero esto yo lo sabía de antemano. Y fue aún peor con el hecho de que el sábado por la mañana fue con neumáticos de lluvia, eso seguro que no ayudó, pero asumimos la decisión antes del fin de semana y creo que fue la decisión correcta. Que esto también nos sirve para cuando vemos a un Aston Martin que no progresa, pues entender lo que ha dicho también va a ser, que tiene mucha razón, del hecho de hay puntos en los que hay que sacrificar, hay que hacer rendimientos que sabes que vas a ser peor, pero para poder entender el coche y luego ya sí conseguir mejorar. Así que veremos qué es lo que hace Ferrari en este momento de situación. Vamos a hablar rápidamente y finalizamos en este vídeo sobre mercado de pilotos y luego sobre una confirmación que se ha hecho en el día de hoy. En el caso del mercado de pilotos os tenemos que informar que parece que Esteban Ocon ha llegado a un acuerdo con Haas. Todavía no hay anuncio oficial, no hay ni siquiera fecha estimada de cuándo será ese anuncio, pero ya habría firmado, según informa Racing News 365, su contrato con el equipo estadounidense, un contrato de los que están de moda, que tanto digo yo, esos contratos multianuales que no quieren especificar la fecha, que seguramente sea 2 temporadas, pero nos dicen multianual, pues bueno, pues por no especificarlo literalmente, pero que demuestra la confianza de Ocon en Haas, que además ayer también vimos unas palabras de Ocon elogiando el ritmo que está teniendo Haas y la recuperación que están siendo capaces de hacer. Bueno, es que Haas, recordad que veníamos con la premisa de que parecía que iban a empeorar muchísimo, que iban a ser el último coche, ya fueron el último coche el año pasado y fijaros dónde están, que están acerca de RB ahora mismo en cuanto a puntos. Así que bueno, eso demostraría la confianza de Ocon en Haas y el anuncio se comenta que sería inminente, el anuncio en el que confirmen que va a acompañar a Oliver Berman. Lo último a hablaros en este vídeo y finalizamos, os queremos enseñar la confirmación que ha hecho por parte de la Fórmula 1 en el día de hoy de los fines de semana con formato al sprint la próxima temporada. Tenemos ya el calendario del próximo año, ya sabéis, el calendario no cambia demasiado, simplemente algunas fechas se cambian de momento del año, pero las grandes premios se mantienen exactamente igual, las carreras este año, ya en el 26 sí que habrá cambios, pero en el 25 lo que no sabíamos todavía el formato al sprint y estas son las carreras, se mantiene exactamente igual con una única diferencia, que sale a Austria del calendario, muy curioso, y entra de nuevo Bélgica. China y Miami, que este año ha sido la primera
el primer fin de semana con formato al sprint que han acogido ambas y bueno, pues China la verdad que no estuvo mal, pero fue sobre todo porque era la primera vez que volvíamos a el circuito y fue muy extraño, encima hubo lluvia, bueno, pues eso jugó a favor de ese formato al sprint para no hacerlo del todo aburrido. Miami fue una procesión más y ya está, realmente no hubo gran cosa. Spa, el año pasado ya acogió el formato al sprint y ha sido la única vez que lo ha hecho, pero no estuvo mal, pero es que estuvo bajo la lluvia también esa carrera al sprint, entonces bueno, veremos qué tal Spa. Spa lleva bastante tiempo sin verse una carrera extremadamente buena, entonces no sé yo si es el mejor lugar para acoger el formato al sprint, además, porque no te va a dar más espectáculo, ese es el punto. Austin, que ya lleva cogiéndolo bastante tiempo, va a ser la tercera vez que acoja el formato al sprint, veremos qué tal este año, solo hemos visto una vez, pero bueno, ya este año lo va a coger también, y el año que viene. Interlagos siempre da buen formato, da buenas carreras al sprint, quizá no es el formato al sprint lo que es bueno, sino es el circuito, que yo creo que es el mejor circuito que hay en el calendario, por lo menos en cuanto a espectáculo, siempre da buen espectáculo, y va a volver a estar, es el único circuito que ha estado todos los años desde que se introdujo el formato al sprint en 2021, y Qatar, que ya estuvo el año pasado, este año también va a estar y el año que viene también se confirma. Un disparate porque Qatar este año además lo tenemos en el triplete Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi en ese orden, y encima que una de esas tres carreras sea formato al sprint, pues bueno, pero bueno, el año pasado no estuvo mal. También es verdad que como hay una degradación tan alta, puede ser interesante el formato al sprint en el Gran Premio de Qatar, y encima que no lleven tampoco tantas pruebas. Es interesante lo de Austria porque Austria llevó el formato al sprint en 2022 por primera vez, no estuvo en el primer año, que el primer año estuvieron Monza y Silverstone y no han vuelto al formato al sprint a ninguno de esos dos circuitos nunca. Se puso en 2022 en Austria y a partir de entonces siempre lo había acogido. Creo que no da malas caras al sprint, tampoco es nada del otro mundo, por supuesto, este mismo año, pero porque este mismo año pues tuvimos la pelea entre McLaren y Red Bull, pero si no tampoco hubiera sido nada más allá de lo normal, así que al final se ha acabado cayendo. Y esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que puedes hacerte miembro. Nos vemos en el siguiente.